Hola chicos, buen día. Continuamos con nuestro tema del día de hoy del curso de geografía. En esta semana vamos a continuar con las clases programadas. Vamos a hablar un poquito acerca de la división de la geografía. Recordemos que ya hemos visto una parte introductoria sobre qué estudia, qué significa, cuál era su objeto de estudio. Vamos a recordar un poquito de qué estudiaba la geografía. Hemos dicho que es una ciencia que estudia la relación entre los componentes físicos, bióticos y humanos que se encuentran en un mismo espacio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya hemos hablado que la geografía es aquella ciencia que estudia todo el geosistema que nosotros podemos encontrar, que está formado por elementos bióticos, abióticos y antrópicos. También hay interacción del ser humano. Es aquella ciencia, hemos hablado, que estudia el espacio humano en sus diferentes aspectos, con sus diferentes características que podemos encontrar sobre nuestro medio o nuestro espacio geográfico, que viene a ser aquel espacio que nos rodea. Aquí podemos observar, miren, ciencia que estudia, describe la Tierra dentro de su aspecto físico, actual, natural, como el lugar habitado por la humanidad. Observamos aquí, miren, algunas imágenes sobre lo que estudia, sobre lo que se relaciona con lo que es geografía. Recordamos también qué es aquel objeto de estudio de esta ciencia. Era el espacio geográfico. El espacio geográfico es el objeto principal de esta ciencia social, que es aquel espacio donde se desarrolla aquella relación o interacción entre la sociedad y la naturaleza terrestre, también relacionada con la problemática en la que se encuentra. Aquí miren, hablamos de este espacio geográfico también como un conjunto de elementos naturales, de elementos humanos donde la vida humana es posible. Entonces, es aquel espacio donde el ser humano, donde el hombre se adapta y se adapta a las medidas, a las características del lugar en el que ha llegado. Hablamos de espacio, hablamos de economía, hablamos de política, etcétera, entre otras características de adaptación. Cuando nosotros hablamos de esta geografía, encontramos una división. ¿Cómo se divide esta ciencia social? Esta ciencia social principalmente se divide en dos, en lo que es geografía general o también podemos llamarla geografía sistemática y lo que es geografía regional o corología. Esa es la división de esta ciencia. ¿Qué encontramos dentro de esta división de la geografía? Si hablamos de una geografía general, ¿qué estudia? ¿De qué se encarga esta geografía general? Si nos damos cuenta, cuando hablamos de una geografía general, ¿qué va a estudiar? ¿A qué se refiere? Se refiere a un estudio grande, ¿verdad? A un estudio sistemático, general, global, que va a estudiar cosas grandes. Por ejemplo, si nosotros decimos la globalización forma parte de esta geografía general, porque estamos estudiando algo grande. Estudia principalmente lo que es la superficie terrestre en su conjunto, procurando algo importante, determinar las leyes generales que rigen la distribución de los fenómenos físicos, biológicos y humanos. De esto se encarga la geografía general. Esta geografía general también presenta una serie, un conjunto de diversos tipos. ¿A qué nos referimos? Estamos hablando de lo que es
las subdisciplinas que encontramos alrededor de su estudio, a las que llamamos también como ciencias auxiliares, que ya más adelante vamos a explicar un poco sobre ese tema. Esta geografía general se divide en dos ramas, lo que conocemos como geografía física y geografía humana. Geografía regional. ¿De qué se encarga esta geografía regional o corología? Desde el mismo nombre nosotros ya podemos ir dándonos cuenta a qué se refiere. Regional, el estudio de una parte de un todo. Por ejemplo, podemos decir, vamos a estudiar la región de Piura, que es un espacio pequeño. Es aquella disciplina que se encarga del estudio sintético de complejos geográficos. Por ejemplo, regiones, lo que les estaba comentando, territorios, paisajes, que forman parte de esta geografía regional, siendo parte también de la geografía y que se relaciona con otras ramas, otras disciplinas que la forman a ella misma. Hablamos de la geografía. Esta geografía regional estudia lo que es espacio, país, región. ¿Y qué vamos a estudiar de estos tres elementos? Su conocimiento, su estudio. Estudia los sistemas complejos, geográficos. Miren, aquí podemos observar un poquito más de lo que es la división de la geografía. Geografía regional, interpretación y definición de espacios concretos, de espacios mucho más pequeños, de territorios, de regiones. Geografía general. Esta geografía general ya hemos dicho que estudia espacios grandes, un todo, estudios globales. Elaboración de leyes y principios generales que explican los paisajes. Esta geografía general se subdivide en dos ciencias, lo que es la geografía física y la geografía humana. Cuando nosotros hablamos de esta geografía física, es aquella que se encarga de estudiar los paisajes naturales. Podemos decir que es aquel estudio del geosistema, porque encontramos lo que es elementos abióticos, bióticos y antrópicos. La geografía humana se encarga principalmente de los espacios humanizados. Son aquellos espacios que ya encontramos presencia o interacción del ser humano. También vamos a hablar un poquito sobre lo que es un paisaje geográfico. ¿A qué se refiere este paisaje geográfico? Quizás hemos escuchado muchas veces hablar de este punto muy importante. Se considera como el resultado de aquella interacción que existe entre el hombre y la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que es aquel resultado de la combinación de estos dos elementos, hombre y naturaleza. Hablamos que es un paisaje mixto entonces. Además, se desarrolla en un determinado espacio geográfico, donde se reflejan los aspectos sociales, físicos, culturales y económicos. Entonces podemos decir que cuando hablamos de este paisaje geográfico es una combinación, una relación del hombre y la naturaleza, que tiene algunas características físicas, sociales, entre otras. Aquí podemos observar, miren, una imagen sobre lo que es un paisaje geográfico. Si ustedes observan ahí, observamos esa combinación de este paisaje entre el hombre y la naturaleza. Miren, ahí nos podemos dar cuenta sobre lo que es este paisaje geográfico. También hablamos de lo que es fenómeno geográfico. ¿Qué será este fenómeno geográfico?
También hemos escuchado hablar muchas veces sobre los fenómenos geográficos que suceden en nuestro territorio, en nuestro país. Hablar de los fenómenos geográficos son aquellos cambios drásticos y observables que tienen lugar en la naturaleza. Pueden producirse de manera pasiva, de forma brusca, y son capaces de transformar, cambiar el ambiente, de tal manera que cuando se producen dichos fenómenos, surge una nueva realidad. Hay cambios en este territorio. ¿Qué tipo de fenómenos nosotros encontramos aquí que se producen? Hablamos de lo que es los terremotos, los huaicos, los huracanes. Estos forman parte de los fenómenos geográficos que suelen darse de manera brusca y también suele dejar algunas consecuencias. Y al momento que deja esas consecuencias, va a producir un cambio en nuestra realidad, un cambio en la ciudad que se ha producido. Miren, aquí podemos observar lo que es fenómenos geográficos, un tornado, la erupción de un volcán, que forman parte de este fenómeno geográfico. También hablamos mucho de lo que es un hecho geográfico. ¿Qué será este concepto de hecho geográfico? Un hecho geográfico, principalmente, es aquel acontecimiento que ocurre dentro de nuestra superficie terrestre y se caracteriza por su permanencia, por su estabilidad y porque su formación es un proceso, puede ser en algunos casos largo, corto. Por ejemplo, ¿de qué hechos geográficos estamos hablando? Si estamos diciendo que son aquellas acciones que se producen, que se encuentran de manera permanente, estable en nuestra naturaleza, hablamos de los orígenes de una llanura, la formación de ríos, la formación de una cordillera, etc. Entre otros ejemplos que forman parte de este hecho geográfico. Al hablar de este hecho geográfico, nosotros encontramos una clasificación dentro de este hecho. Encontramos aquellos hechos geográficos de origen físico y de origen biológico. Cuando hablamos de origen físico, son aquellos que ocurren sin la intervención de ningún ser vivo. Origen biológico son ocasionados, son producidos por la acción de todos los seres vivos, excepto el hombre. Entonces, en este hecho de origen biológico, va a ser producido por todos menos por el hombre. Hablamos de los seres vivos, menos el hombre. Y de origen humano, el mismo nombre lo dice, es aquel hecho, aquellas alteraciones del paisaje ocasionado principalmente por la mano del hombre. ¿A qué nos referimos aquí? Por ejemplo, hablamos de un incendio forestal, de un derrame de petróleo, que hay interacción del hombre, que hay mano del ser humano, ya sea de manera positiva o de manera negativa, cuando nosotros hablamos de este hecho geográfico. Entonces, en esta segunda semana hemos hablado un poquito acerca de lo que es división de la geografía, paisaje geográfico, fenómeno y hecho geográfico. Esperamos que en la clase que tenemos ya programada podamos discutir, si es que tienen algunas dudas, algunas preguntas sobre la clase que se está transmitiendo. Y ya sabes que a través de la Agenda Educay estamos comunicando todo lo que es envío de tareas para que ustedes también puedan saber qué es lo que estamos evaluando. Muy bien, me despido, que tengan un bonito día, gracias por su atención. Recordemos seguir cumpliendo nuestras medidas de prevención, por favor, recordemos que nuestra salud está primero. Y también recuerden, nuevamente lo digo,
que a través de su agenda Educay se les está enviando las notificaciones para los links de sus clases que ya están siendo programadas. Hasta luego. Muchas gracias.